Muy buenos días, soy Andrés Mauricio Álvarez Rengifo. El siguiente trabajo de grado es presentado para optar el título de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia, el cual tiene por nombre Uso de la modelación hidráulica de crecientes como herramienta de gestión para la elaboración de planes y estrategias para reducir el peligro de inundaciones. Mis tutores en este proceso de investigación son Carlos Alberto Palacio Tobón, doctor en Ingeniería, y el profesor Eisenhower Rincón Vargas, máster en Ingeniería Ambiental. Para entrar en contextualización, podemos decir que el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación para abordar los impactos antrópicos y del cambio climático está convirtiéndose en una prioridad en las zonas propensas a inundaciones o sequías. Actualmente, existen alternativas desde el campo de la ingeniería que pueden mitigar los impactos ocasionados por las inundaciones. Una de ellas es la aplicación de modelos numéricos para predecir cómo respondería un sistema hidráulico bajo diferentes condiciones de precipitación. En términos del caudal o del nivel del río, para estimar la posible erosión o inundaciones asociadas a ese evento de precipitación. En este contexto analítico se enmarca la física de las inundaciones bajo diferentes escenarios, complementándose con un análisis de daños causados por las inundaciones, y los resultados se integran en mapas de riesgo a través de sistemas de información geográfica SIG. Este estudio pretende implementar el software GERRAS en el río Apartado para la modelación de las variables hidráulicas de diferentes crecientes obtenidas con modelos de lluvia escorrentía. Los resultados presentados en este estudio procuran alentar a las autoridades del municipio de Apartado para emplear la modelación numérica como herramienta de gestión para la elaboración de planes y estrategias en busca de reducir el peligro de inundaciones y la degradación de la tierra en la subcuenca del río León, llamada Río Apartado. El objetivo general es modelar hidráulicamente un tramo del río Apartado bajo condiciones de creciente. Esto a través de análisis geomorfológico de la cuenca, para identificar las zonas recurrentes de desbordamientos, determinar estas variables hidráulicas en diferentes tramos del río, planteando un modelo conceptual de la respuesta del cauce ante el tránsito de las crecientes, implementar un modelo hidráulico computacional GERRAS que permita proveer la magnitud de posibles eventos en las zonas inundables y estimar de manera aproximada la amenaza de inundación en diferentes tramos del río, acorde a estas parametrizaciones topográficas ya establecidas. El mapeo de las zonas de llanuras aluviales inundadas de un río asociado con tormentas de diseño seleccionadas es un ejercicio importante relacionado tanto para la planificación territorial como para la gestión de cuencas hidrográficas. Para determinar la extensión de la inundación se requiere el procesamiento de grandes cantidades de datos hidráulicos y espaciales, que generalmente se logra a través de modelos numéricos. Un modelo numérico que ha sido ampliamente usado es la delimitación de llanuras aluviales, es el modelo GERRAS. GERRAS es un modelo hidráulico unidimensional o bidimensional que permite analizar la evolución de la lámina de agua en el tiempo y en el espacio en eventos de inundación. GERRAS permite calcular estados permanentes y no permanentes y estimar el transporte de sedimentos y de contaminantes. Dicho modelo fue desarrollado por el US Army Corps of Engineers. Hoy, gracias al esquema de 2 dimensiones, donde predominan las dimensiones horizontales sobre la vertical, se reconoce con mayor precisión las variabilidades hidráulicas cuantificables como calado, velocidad, caudal, etc., sobre la planicie de influencia del paso del agua. En general, en modelos y métodos aplicados en estudios recientes sobre inundaciones en llanuras aluviales se puede clasificar en 3 tipos principales: modelos hidrodinámicos, modelos no basados en ecuaciones físicas y métodos empíricos. En la modelación hidrológica se tiene como objetivo principal estimar la cantidad, o sea, el volumen de agua que puede ingresar al sistema que se está estudiando, mientras que la modelación hidráulica busca determinar o presentar cómo es el movimiento de la misma dentro del sistema, llámese tramo del río o zona de inundación demarcada. Existen herramientas que permiten integrar o acoplar modelos hidrológicos e hidráulicos de forma simultánea o en esquemas tipos serie o paralelo. Por ejemplo, la herramienta de evaluación de suelos y aguas SWAT, con
el Herras, en donde se ha utilizado SWAT para generar la lluvia efectiva necesaria para ejecutar simulaciones hidrodinámicas bidimensionales de lluvia en la red Herras. Si hablamos un poco del estado del arte, la cuantificación del riesgo por inundación se ha convertido en una práctica cada vez más recurrente y su importancia es debido principalmente a la planeación urbana y a la mitigación de desastres. Cuantificar el riesgo por inundación es una tarea compleja por las variables involucradas y su estado evolutivo, donde las metodologías de análisis de riesgo por inundación se pueden dividir en dos grupos: deterministas o cuantitativos y paramétricos o cualitativos, siendo la base de los modelos deterministas el uso de la modelación numérica para reproducir la física de las inundaciones bajo diferentes escenarios. Se pueden parametrizar los hidrogramas para replicar las extremas precipitaciones, como es el caso de los países del Sahel en África, durante algunas temporadas de lluvia. Además, se han hecho simulaciones hidrodinámicas en los países africanos de regiones subsaharianas, y esto por medio de un modelo hidráulico implementado en una serie de geometrías artificiales utilizando las herramientas de procesamiento QGIS. La modelación hidráulica se hizo a través de Herras como modelo de lluvia escorrentía, estudio que permitió contribuir a disminuir el peligro de inundaciones y la degradación de la tierra. Otra aplicación frecuente del Herras es la simulación de inundaciones para el estudio de las inundaciones en diferentes periodos de retorno, como se realizó en la cuenca del río Frío en Cundinamarca, dando como resultado el perfil del flujo, láminas de agua, número de Freud. En este estudio se presentaron los mapas de inundación para los periodos de retorno de 50 y 100 años, por considerarlos los más críticos. Con respecto al dominio seleccionado para este estudio, el río León, en la literatura se reporta que ha sido modelado en el software Herras por Corporaba en el año 2019, por medio de una simulación de un flujo permanente a diferentes periodos de retorno, esto para asignar una condición crítica de flujo y posterior superficie total ocupada por la inundación. Dadas las dificultades y sobre todo los costos de un amplio trabajo de campo de tipo batimétrico de los ríos, el uso de modelos en conjunto con imágenes satelitales y georreferenciadas pueden complementar esas mediciones de campo, lo que conduce a mejores interpretaciones y optimización de los recursos. De la revisión del estado del arte se puede concluir que el software Herras puede ser de gran utilidad para desarrollar una mejor comprensión del afluente específico del río Apartadó para evaluar procesos y patrones particulares de inundación. Bueno, en los métodos y datos se realizó un análisis de la literatura partiendo de los registros de caudales máximos anuales, mensuales y diferentes periodos de retorno, según datos reportados oficialmente por el IDEA. Se encontró investigaciones previas donde se adelantaron modelaciones hidrológicas e hidráulicas y diagnósticos de tipo batimétrico como geotécnico. Se esquematizó la geometría simplificada utilizando las herramientas de procesamiento QGIS por medio de su sistema GRASS. Luego se realizó un análisis geomorfológico de la cuenca hidrográfica del río Apartado a través de QGIS. Se parametrizó los cortes transversales con mediciones previas sobre las múltiples direcciones que toma la cuenca, esto por medio de la modelación hidráulica en Herras, lo cual arrojó la magnitud del evento en la zona inundable con características fundamentales, tales como el nivel máximo alcanzado por la lámina de agua, velocidad máxima, la duración, la carga de sedimentos, entre otras. Por medio del Herras se hizo la corrección topobatimétrica necesaria, principalmente identificando los puntos bajos o altos dentro del lineamiento definido por cada uno de los cauces principales presentes dentro de la zona delimitada estudiada. El municipio de Apartadó, con una población de 134.572 habitantes y precipitación anual de 3.200 milímetros por año, ha vivido intensos episodios de inundaciones en las autoridades municipales han declarado alerta roja frente a las afectaciones de más de 5.000 personas de 13 barrios, 2 veredas y 3 corregimientos. La cuenca del río León se localiza en jurisdicción de Corporaba. Se encuentra en su totalidad en depósitos aluviales no consolidados asociados al abanico del río Apartadó, que viene de la serranía de la Vivé y está compuesto por arcillas, limos, arenas y en menor proporción conglomerados.
Bueno, Herras utiliza las ecuaciones de Saint-Venant a través de la solución de esquema de diferencias finitas de Prisman, o esquema de los 4 puntos, como se puede ver en la figura 2. Dicho esquema implícito aproxima a una función fxt cualquiera en un cierto punto p de xt, como en donde el parámetro θ localiza el punto p de aproximación de las derivadas en el tiempo, mientras que el parámetro phi lo hace en el espacio, por lo cual al aplicar este esquema de ecuaciones de Saint-Venant para un tramo de cauce dividido en n secciones, en cada una de las cuales hay 2 incógnitas, calado y caudal, y se obtiene 2 por n-1 ecuaciones. Es decir, se requieren por lo tanto otras 2 ecuaciones, una en el extremo aguas arriba del tramo y otra en el extremo aguas abajo, para poder resolver el sistema. Estas 2 ecuaciones pueden ser o bien las condiciones de contorno, caudal o hidrograma de entrada a nivel dado de la superficie del agua, o en caso de nodos donde confluyen 3 canales. La ecuación de conservación de la energía para resolver el sistema de ecuaciones en el río y la llanura de inundación en cada intervalo de tiempo. Son necesarias unas condiciones iniciales que pueden ser un caudal o una cota de la lámina del agua. Lo novedoso de esta nueva versión es que incorpora la ventana de interfaz RASMapper, en la cual el usuario incorpora el modelo digital del terreno, el cual nos permite entender sus capacidades y limitaciones que pueden encontrarse al desarrollar algunas simulaciones hidráulicas y las diferencias en su aproximación al problema, como interfaz, método de mallado, importación de datos georreferenciados, etc. Por medio de la página web search.asf.alaska.edu, que es de la NASA, y usando ALOS Pulsar, se obtuvo varios modelos de elevación digital con una resolución espacial de 12.5 metros. Pulsar era una de la misión de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA. Entre 2006 a 2011 produjo observaciones detalladas de día y noche para todo tipo de clima. Luego, con el Sistema de Información Geográfico de Código Abierto QGIS, se cortó el DEM y a partir de este se obtuvieron los rasters de acumulación y dirección de drenaje. Bueno, el algoritmo GRASS-R.carve se utilizó para quemar el río en el SRTM-DEM, permitiendo obtener el correcto paso del cauce principal. Se hace un recorte DEM para Herras donde se encuentre solamente el cauce principal del río apartado, el cual se puede observar en la figura 5 y es el dominio de nuestra modelación. El punto de cierre de la cuenca se demarcó justo antes de recibir el afluente del río Churidó. Sin embargo, en la figura 7 se puede observar también la comparativa de la cuenca del río León como subcuenca del río apartado. Ambos modelados geomorfológicos se encuentran completos en archivos QGIS como anexos. Adicionalmente, en la figura 8 se puede observar la divisoria de la cuenca del río León con todos sus afluentes, haciendo un comparativo con el recorte del DEM quemado. En la figura 9 se observa la distribución altitudinal del área entre las cotas y el porcentaje que estas representan en la cuenca del río apartado. La media de altitud para el área de la curva es de 346.8 metros sobre el nivel del mar. Gracias a la curva isométrica se evidencia que estamos ante un río joven. Para describir la pendiente del cauce principal se realizó un gráfico en Excel del perfil relacionando la longitud con la altura, como se muestra en la figura 10. En la tabla 2 y 3 se presentan los caudales máximos que proporciona la Autoridad Ambiental Cornare y el IDEAM, y en la tabla 4 se presentan los valores de los parámetros morfométricos de la cuenca del río Apartado otorgados por el municipio de Apartado, utilizados como comparativo. En los resultados y análisis es importante reconocer la cuenca del río León completa. Esto lo vemos en la tabla 6 y en la tabla 5 se muestran los tiempos de concentración hallados para el río Apartado. Sin embargo, se seleccionó el valor obtenido por la metodología de TEMES debido a que se considera la pendiente y la longitud del cauce principal. En el análisis geométrico de la cuenca del río Apartado, el relieve de la cuenca tiene una sensibilidad mayor a la erosión. Tiene procesos de escorrentía moderada en términos de eficiencia, siendo peligroso en escenarios puntuales de crecida. Además, las estructuras
geológicas reflejan una cuenca drenada moderadamente que responde relativamente rápido al influjo de la precipitación, pero quizás en estas circunstancias específicas no puede solventar dicha respuesta y se obtiene que es una cuenca ubicada en un rango altitudinal entre 1106 a 1106 y 20 metros sobre el nivel del mar. Es suave y tiene una respuesta un poco más lenta ante eventos de precipitación. Eso se puede ver en el hidrograma y no es tan propensa a crecientes por eventos de precipitación. Es una cuenca áspera, por lo cual hay infiltración baja en la cuenca. Tiene cobertura vegetal y los tipos de rocas son un poco débiles, teniendo una capacidad media para controlar la transmisión de flujo de materiales. Hablando del tramo específico utilizado para la modelación hidráulica, este está comprendido desde una curva crítica del sector Concejo, pasando por Alfonso López, San Fernando, atravesando el puente hasta la primera curva del sector La Esperanza, que son 1800 metros en total, el cual se puede observar completo en la figura 13. Allí están las líneas de bancos en rojo y en verde están las secciones transversales. El tramo azul es el recorrido principal del cauce modelado. En la figura 12 podemos ver un comparativo temporal realizado por el municipio de Apartado a través de fotos de imágenes satelitales de diferentes años tomados de Google Earth, las cuales fueron analizadas utilizando la herramienta ArcGIS, donde se evidencian los cambios del río en nuevas barras laterales y centrales. Se definieron las condiciones de frontera para la entrada y salida del agua en los extremos del dominio aguas arriba y aguas abajo. La rugosidad se definió por zonas. Se optó por una rugosidad de Manning de 0.045 para la faja de retiro de la corriente, main channel. Un Manning de 0.040 que corresponde a bancos de arenas y arbustos ligeros según Shaw en el 2004. Ahora, los flow paths iniciales con el que se empezó las modelaciones hidráulicas se obtuvieron gracias a testimonios de los vecinos y luego fueron corroborados en las modelaciones. Algunos pobladores llevan a cabo la extracción de materiales aluviales como mecanismo de subsistencia, como se puede observar en la figura 17. Por medio de volquetas y con ayuda de tracción animal se hace esta extracción. En el sector de López también se puede observar un muro de gaviones recubierto en concreto. Este muro está fundado sobre bolsacretos y se puede ver una zona saturada resultado de descargas de... no se observa obra de drenaje que permita la evacuación de estas aguas del río, ¿cierto? El resultado y el análisis. La modelación hidráulica se realizó esta modelación asumiendo el caudal permanente de 162.05 metros cúbicos sobre segundo, el cual se obtuvo del periodo de retorno de 100 años que suministró el IDEAM. Esto se encuentra en la tabla 5. La figura 21 muestra la sección transversal de 888 metros en la cancha de San Fernando, por el costado izquierdo que tiene una altura de 45.6 metros sobre el nivel del mar y por el costado derecho que tiene una altura máxima de 44.6 metros sobre el nivel del mar. Las secciones del río muy altas en ambos extremos, por lo cual en esta zona es poco probable que el río desborde directamente. El piso de fondo es de 36.64 metros sobre el nivel del mar. La figura 19 se muestra la sección transversal 631 metros en el sector La Esperanza y 120 metros después del puente de San Fernando y genera una zona de inundación que se hizo reiterativa en todas las corridas hechas, generando un canal adicional en el margen derecho con una altura máxima de 39.77 metros sobre el nivel del mar y la profundidad de fondo es de 38. El piso de fondo es de 36.6 metros sobre el nivel del mar, normalizándose 5 secciones después en esa sección 550 metros. Bueno, en la figura 22 se muestran los resultados respectivamente para la versión 5.07 y para la versión 6 de Herras. Se pueden ver que el crecimiento de las manchas de inundación en ambas simulaciones son bastante similares. La comparación de la zona transversal más crítica en ambas versiones sería la de 631 metros, siendo el parámetro de la ubicación del main channel lo único que cambió, lo cual se puede equiparar de forma manual moviendo los puntos rojos que lo demarcan, quedando de esta manera ambas versiones de manera similar.
Diapositiva, a ver, vamos a ver esta. No se puede contar con los planos del puente, ¿cierto? Eso no se pudo contar. Sin embargo, con ayuda de herramientas del Google Earth se logró tener unas mediciones aproximadas de ancho, largo y la altura. En la figura 23 se ven los datos ingresados en el programa. Ya en la figura 24 vemos las dos secciones transversales no perpendiculares al río que se tomaron en cuenta, que fueron las 775 metros y las 747 metros. Y en la mitad se creó el puente como la sección 761 metros y tiene un ancho de 12 metros. En ninguna de las dos secciones transversales el agua supera las dimensiones del puente en la altura. Y la zona que se evidencia como punto de desbordamiento es igualmente a unos 120 metros de aguas abajo del puente de San Fernando. Para conocer el comportamiento del cauce ante una onda decreciente, se realizó la modelación de flujo no permanente a través de una hidrógrafa sintética, utilizando los diferentes valores decrecientes obtenidos por el IDEAM para diferentes periodos de retorno. Como se evidencia en la figura 25 y el plot data graficado en la figura 26, la hidrógrafa alcanza un pico de caudal a las 4 horas y luego bajó linealmente hasta llegar al menor valor a las 7 horas, permaneciendo estable hasta las 12 horas, es decir, que se usó el tiempo de simulación igual al tiempo de compilación y este fue de 12 horas en total. En la figura 27 se muestra el análisis de caudal variable ingresado a Herras, empezando a la 1 am y terminando a la 1 pm con intervalos de salida de 10 minutos, intervalo computacional de 2 segundos y mapeando cada 2 minutos. Ya en la figura 28 se evidencia la simulación completa con hidrógrafa y puente en la tabla. Se evidencia las velocidades pendientes en cada sesión, el área de flujo, el ancho superior, la lámina de agua, fondo de cauce, el caudal y el número de fluid asociado, y la cota de tirante crítico, y ninguna sección transversal supera la unidad en el número de fluid, o sea, es subcrítico, es decir, es un flujo tranquilo. En la modelación 2D para flujo no permanente, con la ayuda de herramienta RASMapper, se creó una geometría llamada área apartado 2D con una malla en 2 dimensiones, como se puede ver en la figura 29 como en la 30. Y se pueden ver los resultados en planta para el pico decreciente de 207 metros cúbicos sobre segundo. En la figura 31 se observa la simulación de pico de 207 metros cúbicos sobre segundo de la hidrógrafa a través de la vista de 3D. Y en la figura 30 se ve el enmallado creado a través de la vista geométrica data. Bueno, nuestras conclusiones, se concluyó que el río no es la causa directa de las inundaciones en inmediaciones de la cancha de San Fernando. En las distintas modelaciones estructuradas con el modelo de elevación se evidencia una altura de la cancha de unos 42 metros hasta unos 47.5 metros, lo cual no permite que el margen derecho del río sobrepase esta altura en ninguna modelación ejecutada. Sin embargo, después de esa altura máxima, al costado lateral derecho del río y más adentro de la cancha de San Fernando, se ve una disminución de altura topográfica formando una batea, que si bien es difícil de superar, una vez superada el agua allí depositada, forma una piscina natural difícil de evacuar. La zona crítica donde se presentan las inundaciones naturales del río es a los 120 metros de agua, abajo del río San Fernando, del puente de San Fernando. Tanto en el margen izquierdo como derecho, lo que se evidencia en las corridas con caudal variable y constantes, muy a pesar que posee una estructura de concreto en ese margen. Esto presumiblemente construida sobre bolsacreto, en donde el río comienza a llenar de manera natural ese borde, llegando hasta la cara noroccidental justo antes de empezar el río, del lado del barrio San Fernando, corroborando los términos de los vecinos del sector, los testimonios. Sin embargo, no se explica con estas simulaciones el por qué la cancha de San Fernando procede en casi la mayoría de circunstancias a inundarse justo después de llenarse este espacio que muestra la simulación. Es evidente la erosión y socavación en las laderas de ambos lados del río en el tramo de estudio, posiblemente estimulada por la constante remoción de material del lecho del río para sustento de construcción y por los desagües de aguas negras y lluvias colapsados en varios puntos del tramo elegido,
cuyos datos anexos al caudal del río no fueron incluidos en este trabajo investigativo. Se recomienda por esto hacer una revisión del funcionamiento hidráulico en los sistemas de drenados de aguas negras y de desagüe de aguas lluvias en la zona. Y se recomienda crear un sistema adecuado de drenaje en la cancha de San Fernando por medio de un estudio. Un drenaje adecuado aliviaría rápidamente la batea que se forma en ese sector, sugiriéndose un estudio minucioso de este valor agregado de material de desecho por mes arrojados al río de manera directa y sin ningún proceso de filtrado. Considero que la principal herramienta de recuperación ecológica del río es la reforestación constante. Para la cohesión de las laderas, los ecosistemas de estas aguas están bajo una tensión crítica, provocando un estrés enmarcado en la fertilización excesiva o eutrofización. Bueno, todo esto pues está asociado en la contaminación de los ríos. Bueno, es un problema a todas luces de transporte, donde las algas tratan de oxidar una cantidad excesiva de material, tanto orgánico que viene con los cauces urbanos o las cloacas, como el generado en las propias aguas por fertilización con fósforo y nitrógeno. Entonces es importante reconocer que donde hay mucha materia orgánica oxidable, allí donde el potencial de reducción, oxidación redox es tan bajo, la planta no podrá hacer su fotosíntesis, o sea que la revegetación debe estar enmarcada en este contexto interdisciplinario, con biólogos que puedan ayudar a una investigación más exhaustiva en este contexto. Estas son las bibliografías para esta presentación. Ante todo, muchas gracias por su atenta escucha. Por último, quisiera hacer un paréntesis, y es que mi propia historia familiar paterna me involucra con el majestuoso nudo de Embaramillo. Son oriundos de Tierra Alta, Córdoba, lo cual visité por última vez hace 26 años. Aunque mi identificación no me contextualiza, sí me ubica en una prerrogativa profunda. El río son los Emberá, que en su idioma significa gente, hacia el Alto Sinú, en la zona montañosa limítrofe con el departamento de Antioquia. Precisamente esto posibilitó la migración de mi familia paterna hacia mi municipio natal, apartado Antioquia. Mi padre me describía el río de su niñez como un paraíso terrenal lleno de cocodrilos, aves de toda clase, iguanas, canoas enteras de bocachico y demás bestias que en el imaginario de un niño se potenciaban. Además, mi abuelo les tenía prohibido ir a las orillas del río solos, precisamente por lo agreste, 1962. En medio de mi carrera entendí lo verosímil de sus palabras. El río Sinú otorgaba una fertilidad excepcional en el recorrido de 415 kilómetros desde su nacimiento a 3.500 metros sobre el nivel del mar hasta desembocar en Boca de Tinajones. Posee un elevado número de colonizadores antioqueños y de la costa caribe. Se dedican a la explotación acuífera, a la ganadería, a la agricultura, a la pesca y al jornaleo, y otros, como al comercio. Sin embargo, entiendo hoy que ese río de 1962 que narra mi padre está desapareciendo. Y yo lo evidencio con el río que me vio nacer, Río Apartado. Y eso es debido a que esos ríos que nacen en esas hermosas serranías tuvieron que recorrer un camino macondiano hacia el olvido, tanto estatal como de todos nosotros los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias a mi hijo Marco por hacerme entender con una mirada que la única forma de sumergirme en la ingeniería de manera plena era a través de mi contribución ambiental. Por su paciencia a la hora de posponer un poco el tiempo a su lado para este gran propósito. Muchas gracias a mi esposa Paulis, quien sabe cómo encarnar la tranquilidad en palabras de aliento cuando todo parece estar perdido y sabe cómo reír y hacerme reír en cualquier estación del año. Muchas gracias a mi mamá Betty, mi viatica, y su maravillosa fe inquebrantable en mis capacidades y su amor incondicional. Te amo más allá de mis palabras. Muchas gracias a mi papá Rafa, gracias por tus enseñanzas de vida, por el amor que me heredaste para adentrarme en la selva, en el río y en el deporte, enseñándome las ventajas de la disciplina diaria. Muchas gracias a mis asesores Carlos Palacio y Eisenhower Rincón, quienes fueron una luz de claridad en medio de tantas incertidumbres. Gracias por sus incalculables y maravillosos aportes en esta investigación. Muchas gracias, hermanita Lilo, por ser mi compañera de juegos de niñez, por tus palabras de aliento y por hacerme el tío más feliz del planeta. Muchas gracias a mis tías Patti y Silvia, siempre ahí, aconsejándome. Muchas gracias Tita y Tito, bisabuelos de mi hijo, por sus consejos de vida y sus recuerdos interminables llenos de sonrisas. Muchas gracias a María Elena y a Edgar, siempre los he visto como un maravilloso ejemplo académico y de vida.
Muchas gracias, Universidad de Antioquia, por la oportunidad que me diste y que me volviste a dar en medio de los ires y venires de mi vida. Conocí la pluralidad del universo gracias a tus aulas y quisiera que me permitieras seguir conociéndolo a través de ti. Muchas gracias, vida, por bendecir mi alma, mi cuerpo, mis ideas y mis acciones. El presente trabajo de grado se llevó sin duda un pedacito de mi alma, justo detrás del río apartado en el tramo que amenazaba el barrio de la casa de mi abuela María Inocencia. Gracias. Gracias por inspirarme, abuela. Me gustaría quedarme hablando de los muchos detalles en este proceso investigativo, pero como saben, el tiempo es limitado. Cualquier duda o inquietud, no duden en hacerla, estaré atento y muchas gracias.